Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, más concretamente a Ourense, para hablaros de la Escusalla, la casa encantada de Ludeiros, concello de Lobios, Ourense. La raya seca es naturaleza en estado puro. De cada rincón parte una ruta que nos descubre toda su riqueza, historia, paisaje, leyendas y mitos. En este caso nos situamos en el lugar de Compostela, parroquia de San Salvador de Manín, Lobios, en el famoso Parque Natural Baixialimia, Serra do Xourés, para hablar de la que, según cuentan, podría ser una casa encantada rodeada de un halo de enigmas, muertes misteriosas, fantasmas, que hasta atrajo el interés de Iker Jiménez para hablar de sus misterios en uno de los programas de Cuarto Milenio, la capilla del monje jorobado. En la parroquia de Manín y en el lugar de Compostela se esconden los restos de una enigmática e impresionante casona cuyo origen es incierto. Parece ser que fue construida por el párroco de Manín, don José Martínez y Parga, en el siglo XVIII, 1727, del que se dice que pertenecía a la Inquisición, y el cual recibía el diezmo de esta parroquia y de parte del concello de Lobios, con lo que adquirió una gran riqueza. La edificación principal tiene planta en forma de U y constaba de dos alturas. Actualmente se pueden observar en su interior las 6 pilastras que sostenían el piso de madera, que estaría dividido en diversas estancias de habitación. A dicho piso se accedía por medio de dos escaleras pétreas interiores adosadas a dos lados del edificio principal. En la parte del edificio que miraba al río Limia se encuentra una gran balconada sobre canzorros moldurados. Los bajos del edificio tendrían función de establo y lagar. Alrededor del patio habría una bodega panera y una cocina, y al lado una ermita dedicada a San José, con un bello retablo pétreo. A Escusalla es una edificación hecha la base de sillería granítica en unas partes y mampostería en otras. Se revela como un edificio de dos alturas, dividido en numerosas estancias. En la entrada principal se encuentra una pequeña capilla, bien conservada, dedicada a San José. Como reza la inscripción que aparece en el dintel de la puerta de entrada, Sacelum de Joseph. Sacelum es un vocablo latino que significa lugar sagrado. Otra inscripción de la que parece que nadie habla es la que se localiza en el dintel de la puerta principal. No se logra distinguir muy bien, pero se parece a una cruz patriarcal, unida a unas letras en las que se distingue 1XX1 por debajo de ella. En los libros medievales de peregrinación, la cruz patriarcal indicaba el lugar donde se obtenía indulgencia plenaria, en tanto que la cruz latina se usaba para la indulgencia parcial. Sin embargo, este lugar de medieval no tiene nada, y de peregrinación parece que bien poco, por lo que es probable que el autor hiciera una alegoría a alguna antigua orden religiosa, como los templarios o similar, como demostraría esta y la cruz patada del dintel de la capilla. Posee un gran patio interior en el que encontramos dos escaleras, una a cada lado de la casa. En la fachada posterior podemos ver una magnífica balconada con repisa sobre canecillos de perfil de modillones, aunque cubierta por la maleza. Hay una bodega en la que en la actualidad crece un hermoso roble y muchos habitáculos que se supone fueron los calabozos. El estado de la casa es de lo más ruinoso, solo quedan en pie los muros que dividen las estancias y está todo lleno de maleza, no obstante vale la pena la visita. Según la documentación que hoy en día se conserva, libro de visitas pastorales a Manín de 10 de septiembre de 1831 y el Real de Eclesiásticos del Catastro de Ensenada de Transpórtela del 22 de agosto de 1753, la casa de Ascusalla fue construida a principios del siglo XVIII por el abad de Manín, don José Martínez y Parga, un párroco con un alto poder económico y que se cree, como os decía antes, que perteneció a la Inquisición como rectoral. Tras su muerte pasó de unos clérigos a otros, hasta que con la desamortización de Mendizábal cayó en manos privadas. Sobre la capilla de la entrada, el abad Martínez y Parga fundó una capellanía colativa titulada de San José. Las capellanías colativas
se caracterizaban por la intervención eclesiástica en su fundación y la espiritualización de los bienes sobre las que estaban fundadas. A día de hoy, la Casa de Ascusalla es propiedad de la Administración General del Estado en un 75% y el 25% restante está en manos privadas. A principios del siglo XX, un cantero de Padrón adquirió la vivienda y en 1931 la heredan sus 4 hijos. 3 mantuvieron la titularidad, la que ahora está en manos de la administración, pero el cuarto vendió su parte por 1.750 pesetas y un traje nuevo. Fue en ese momento cuando la casa perdió su habitabilidad. Existen infinidad de leyendas y cuentos relacionados con la casa de Ascusalla. Se comenta que en ese lugar era habitual la práctica de brujería y torturas. Recordar la vinculación que se le supone a la Santa Inquisición. Y de eso os voy a hablar ahora, de leyendas sobre Ascusalla. Según cuentan, el último habitante de la casa fue un guarda portugués al que llamaban Tío Roque. Este hombre decía que había visto el fantasma de un fraile con chepa con 2 monjas. Al fantasma le llamaban Marrequiño, llamado así porque tenía joroba, y cuentan que era un fraile que vivió allí en el siglo XVIII y que se dedicaba a dar muerte a los jornaleros portugueses que contrataba para no tener que pagarles, y luego los enterraba en el patio. Después volvía a contratar a otra gente y volvía a matarlos. Cuando en Portugal le preguntaban por los anteriores trabajadores, decía que habían huido. Otra versión dice que era el marrequiño quien mataba a la gente que contrataba para la vendimia. En las noches que no hay luna llena es posible ver las ánimas de estos hombres. Tras la muerte del guarda portugués, unos vagabundos portugueses, después de pasar una noche allí, contaron también que habían visto ciertas apariciones. También se habla que durante las noches de luna llena se pueden ver varios frailes pasando por la casa y orando en las diferentes estancias. En otra variante, ese mismo fraile aparece con 2 damas vestidas de blanco y que invita a todos los que pasean por allí a que no vuelvan. De hecho, un hombre que fue allí vecino del lugar le dijo a un estudioso de Santiago de Compostela que había olvidado un hacha y cuando regresó a recuperarla, la ánima le reprendió. En una noche cerrada y sin luna, un hombre que bajaba por Aceredo, allá por los años 50, mucho antes de que llegara la luz eléctrica a estos lugares, si bien hay que resaltar que aún hoy no hay luz en este paraje, o se había conocido aparato que pudiera producir una enorme cantidad de energía. Este hombre, cuando paseaba por delante de la casa, se encontró con el patio completamente iluminado, con una luz tan fuerte que le resultaba deslumbrante, una luz que subía cara al cielo como un rayo, y que lo hizo oscilar, pero ante la cual no se detuvo y continuó su camino. Y seguimos con más historias, mis queridos amigos. Otra historia tiene que ver con el traslado de un ataúd desde Ludeiros hasta el cementerio de Aceredo. Por lo visto, los hombres que portaban la caja, cuando se acercaron a Escusalla, comenzaron a no poder con el peso y finalizaron quedando agotados. A un vecino de Ludeiros, en una noche que retornaba por el camino hacia su casa después de mucho andar y estar un tanto cansado, se encontró a un lado de Ascusalla un burro, y lo que se le ocurrió es que podía llegar antes si montaba a caballo del animal y lo guiaba camino arriba. Pero por lo visto, tal y como relató, el burro comenzó a crecer y crecer, que mismo parecía un monstruo, o como decía él, parecía el diablo. Y seguimos con más. En una noche de verano subía un hombre nuevo cara a Ludeiros, luego de una jornada de hilandero en Aceredo. Este hombre, que destacaba por no tener miedo a nada, al llegar a las cercanías de Ascusalla, frente del patio interior donde asoma un enorme balcón de piedra, se detuvo a mirar para buscar el lugar desaparecido por las aguas del embalse del Lindoso, justo entre esta aldea y Osaguinchos, zona de playa del río Limia. Tenía fama de ser un lugar donde se juntaban las brujas para celebrar sus aquelarres, y atendiendo a sus explicaciones, comenzó a ver cómo volaban aquellas brujas en sus escobas, cómo danzaban alrededor de una gran hoguera, y la fiesta que allí se vivía resultaba tentadora, pero por si fuera poco, dijo que lo vio con tal claridad que es como si lo tuviera al lado, y cuando menos en línea recta había unos 3 kilómetros,
pero no dejó de ser más que una ilusión, pues cuando subió de la casa de Ascusalla hacia Ludeiros, ya no era capaz de vislumbrar algo de lo que había visto minutos antes. Otra de las leyendas que circula en el lugar es la que en cierta ocasión venía una vecina de Compostela guiando el carro de las vacas después de descargar un viaje de abono en una finca que tenía en las cercanías, y cuando encaminaba el camino cara al lugar miró para una de las ventanas que dan para el camino y vio el fantasma de un cura. La mujer llegó a casa temblando y con el impacto de lo que había visto no articulaba palabra, hasta que pasado un tiempo contó lo que le había acontecido. También circulan comentarios sobre la posibilidad de que exista un túnel que desde la casa había llegado hasta las cercanías del río Mao, pues hay quien afirmó que una vez cuando iban acompañando el agua para regar un campo, ésta se perdió por un agujero en el que se sentía como caía en un espacio hueco de piedra. En los años 90 aún bajaba algún que otro vecino a coger el coche de línea a la carretera nacional, y uno de esos días un padre que había acompañado a su hija de vuelta para Ludeiros, cuando aún era de noche, al pasar por Ascusalla, miró algo que lo estremeció, algo que jamás contó. Y estas, mis queridos amigos de Clave 7, son solo algunas de las historias y leyendas que se cuentan sobre Ascusalla. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josephine y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.